Vamos a empezar, como hemos dicho, hoy con un país que me parece muy interesante y que para mí era un sueño visitar, y es Irak, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de la geografía, quiero decir, ¿dónde está este país? Porque a veces parece que es algo de perogrullo, pero bueno, ¿dónde está Irak? Está en el norte de África, está en Asia Central, está en el levante mediterráneo. Bueno, Irak es lo que un día fue Mesopotamia, es decir, se encuentra más allá del levante mediterráneo. Es un país que tiene frontera con todas estas naciones que ustedes ven. Por el este se encuentra Persia, se encuentra Irán y tiene una frontera natural. Esa frontera que ustedes ven allí a la derecha, hacia el este, son los montes Zagros, que separan el mundo persa del mundo árabe, en este caso Irak. Y bueno, por el oeste tiene frontera con bastantes más países, con Jordania, con Arabia Saudí, con Siria e incluso con Turquía en la franja noroccidental. Pero, sin embargo, yo creo que más que las fronteras, que son al fin y al cabo construcciones políticas más o menos perecederas, lo que define a Mesopotamia y a Irak actualmente son esas dos arterias azules que ustedes ven que han vertebrado o que han conducido, podemos decir, la historia de la humanidad desde bien antiguo, que son la arteria azul del Tigris y la arteria azul del Éufrates. Lo que ustedes ven en punteado es el recorrido que yo hice. Bueno, pues simplemente a título informativo para que vean por dónde estuve yo en esa patria tan interesante. Por supuesto, yo llegué a Bagdad, yo aterricé un buen día en Bagdad y desde allí me moví a ciertas ciudades que yo les voy a mostrar y les voy a hablar de ellas además, interesantes para la religión islámica chií, como Kerbala, por ejemplo, interesantes para todos nosotros en cuanto a la historia, como Babilonia, Al-Madain, que es el nombre árabe de la antigua Tesifonte griega, y yéndonos hacia el norte a una zona, a una región que voy a cubrir también, les voy a hablar de ella, que es el Kurdistán, y en la cual yo visité la ciudad de Solimania. Como les he comentado, Irak es un país, pero podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es un país dividido. No fragmentado, pero es un país dividido. Está, podemos decir, repartido en dos regiones claramente diferenciables. La primera, la más grande, la que ustedes ven allí en color albero, es el Irak federal, es el Irak que todos tenemos en mente, el Irak de Bagdad, el Irak de Saddam Hussein, el Irak de, bueno, en fin, el Irak más o menos profundo, más o menos conservador, el Irak de Babilonia, el Irak del Tigris y el Éufrates, pero hay otro Irak. Es el mismo país, es otra región, pero ha tenido muchas tensiones a lo largo de las últimas décadas, y esa zona es el Kurdistán. El Kurdistán iraquí. El Kurdistán se reparte por varios países, porque se dice que los kurdos son el pueblo con más cantidad de personas y que no tienen patria. El Kurdistán está en Turquía, el Kurdistán está en Irán, el Kurdistán está en Irak, que es una zona más o menos amplia de esos países, y una parte, como les digo, pilla en el norte de Irak. Y esa parte tiene, en muchos casos, incluso leyes diferentes al Irak federal. De hecho, si uno quiere viajar al Kurdistán, necesita una visa diferente a si viaja al Irak federal, ¿de acuerdo? Mucha gente que dice que ha estado en Irak, efectivamente ha estado en el Kurdistán, porque es más seguro, más occidental, es más sencillo conseguir la visa. Y bueno, pues aquí ustedes ven la bandera del Kurdistán, que es la franja horizontal roja, blanca y verde con el sol naciente en medio, y pueden ver también aquí unas letras que les parecerá árabe, pero que no lo es. Las letras efectivamente son arábigas, pero la lengua es kurda, no tiene nada que ver. Yo hablo árabe y eso no lo entiendo. Lo puedo leer, pero no entiendo lo que dice. El Kurdistán, como les comento, es una zona bastante interesante dentro de Irak. Para los propios iraquíes del Irak federal es algo así como un destino de vacaciones ideal, verde, ríos, nieve durante el invierno, sería algo así como salir de su propio mundo. Y ese Kurdistán yo lo visité en el mes de enero. De momento, por estas fotos ustedes no ven nieve, pero había zonas con muchísima nieve en la frontera, a 20 kilómetros, por ejemplo, con Persia, con Irán, todo estaba cubierto de nieve. Es una zona rocosa, como les digo, es una zona boscosa también en algunos puntos, y es una zona salpicada de cavernas en esos acantilados, como les digo, de roca caliza en muchas ocasiones, y me gustaría detenerme en ese caso, no en esa cueva en concreto, pero bueno, una cueva muy similar, podría ser perfectamente esa, que es la cueva de Shanidar. La cueva de Shanidar está en los montes Zagros, que son estos montes que ustedes ven aquí. Aquello no, aquello es bueno, un anticipo de las grandes cumbres nevadas de los Zagros, pero estos riscos, estos picos que ven aquí ya sí son los Zagros en sí mismos. Es una cueva, como les digo, que se encuentra
en esos montes nevados durante el invierno, que uno no tiene la sensación de estar precisamente en Irak, que uno piensa que Irak es un desierto que perpetuamente se encuentra a 55 grados. Bueno, pues no, tiene zonas montañosas, tiene zonas nevadas, tiene zonas de ríos, turbulentos de montaña. Y como les decía, hay una cueva muy interesante que es Shanidar, en la cual se ha encontrado algo fascinante. Se han encontrado de las mejores colecciones de esqueletos de Neandertal del mundo entero. De hecho, hay una cosa especialmente interesante, y es que hay dos individuos de los que se encontraron, Shanidar 1 y Shanidar 4, los cuales tienen una serie de peculiaridades que nos hacen replantearnos, o que nos hizo replantearnos en un momento dado, hasta qué punto el Neandertal cuidaba de sus ancianos, hasta qué punto tenía unas creencias, una compasión, un pensamiento simbólico, podemos decir. Porque Shanidar 1 era un anciano, era un individuo de edad avanzada, era un individuo con ciertas deformidades, era un individuo que no podía valerse por sí mismo. Y sin embargo, había vivido hasta esa edad, sospechamos, que gracias al cuidado de los de su tribu, podemos decir, o de los de su gente. Por lo tanto, estamos hablando de personas más que de animales, obviamente. De casi hermanos nuestros. Sin embargo, yo creo que especialmente interesante es Shanidar 4, un esqueleto que cuando se descubrió fue una sensación, porque alrededor de aquellos huesos antiguos del neandertal se encontró un sinfín de partículas de polen antiguo. ¿Pero qué hace el polen rodeando un esqueleto? Inmediatamente se pensó en la idea de que los neandertales llevaban flores a sus muertos. Posteriormente, una serie de estudios lo desmintió. Posteriormente a esos estudios se volvió a afirmar. Lo cierto es que nadie lo sabe, a ciencia cierta, pero lo único certero, lo único seguro es que rodeando esos huesos había una multitud de polen, además de diferentes épocas del año. Por lo tanto, podríamos inferir que llevaban flores y no solamente en el momento de la muerte del individuo, sino que se seguía manteniendo esa memoria del hombre o de la mujer que había muerto allí. Y eso está en los Montes Zagros. Es más, en esa cueva se ha descubierto que el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, el hombre moderno, nosotros, sapiens sapiens, se alternaron el lugar de habitáculo, es decir, vivieron en la misma cueva en épocas diferenciadas, no juntos, pero podemos sospechar también que, ¿por qué no?, se cruzaron físicamente, es decir, tuvieron hijos y se cruzaron también pues en el tiempo y en el espacio. Es decir, es uno de los puntos más interesantes, creo yo, del mundo, ¿por qué no?, y de la región del Levante Mediterráneo, Asia Central y de toda esta zona. Es decir, quizá donde nuestros padres neandertales y sapiens se cruzaron por primera vez y dieron lugar a lo que hoy en día somos nosotros, hijos de sapiens y de Neandertal. Bien, como les decía también, ante todo, y obviando estas anécdotas, yo creo que es la patria, como les decía, del Éufrates y del Tigris, dos ríos a los, podemos decir, que están ligados al inicio de la civilización. Bueno, muchas veces se dice que en Irak, entre comillas, o en Mesopotamia, surgió todo, y yo lo he puesto con comillas, porque es verdad que no surgió todo, pero surgieron muchas cosas. Muchos de los asuntos que tenemos hoy como cotidianos, como ni siquiera nos preguntamos por ello. No sé, la hora tiene 60 minutos. ¿Por qué? O sea, en un mundo absolutamente dominado por el sistema decimal, de repente la hora tiene 60 minutos. Pues todo eso viene de Mesopotamia. Es decir, hay muchas cosas cotidianas que vienen de este mundo. No solamente eso, sino la irrigación de aguas, por ejemplo. Y como les decía, la civilización en el mundo surgió en tres focos. Surgió en ese creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Surgió en el Valle del Nilo y surgió en el Valle del Indo. Por lo tanto, bueno, el Valle del Indo ya lo he visitado este verano y este lugar especialmente le tenía muchísimo cariño. Yo quería visitarlo, quería saber dónde habían vivido, dónde había surgido la civilización de mis padres, al fin y al cabo, porque todos tenemos unos ancestros comunes, todos tenemos unos padres, vengamos de donde vengamos, que son los de la historia. La historia podemos decir que surgió aquí, es decir, la historia entendida como una recopilación escrita, bueno, con aquellas tablillas cuneiformes, o por lo menos de las primeras manifestaciones de escritura surgieron aquí, y creo yo que simplemente por eso merece la pena descubrir Irak y descubrir lo que se esconde detrás de este lugar tan maltratado en la fama. El río Tigris, curiosamente, es un río tranquilo, es un río bastante más ancho que el Éufrates y es un río que baja con tranquilidad, como les digo, cruzando Bagdad.
El Éufrates es un río tremendamente turbulento, el cual en algunas simas especialmente profundas alcanza los 40 metros de profundidad. Además, yo recuerdo estar a orillas del Éufrates. Esta ciudad es Al-Hilla, es la ciudad de Babilonia nueva, o sea, la Babilonia actual, la que está al lado apenas a unos minutos en coche de las ruinas de Babilonia. Y yo recuerdo que me dio miedo, o sea, yo estaba sobrecogido viendo aquellas ondas del Éufrates, aquellos torbellinos, y sabiendo que realmente es un abismo. Más que un río podría ser un mar que se desplaza a través de las ruinas que han, digamos, jalonado la historia del ser humano. Bagdad me parece una ciudad especialmente interesante por esa confluencia de culturas, de historia, de todo lo que ha visto esa ciudad, desde su fundación hasta incluso su destrucción durante algunos periodos, su asedio, en fin. Sin duda hay una figura muy importante en Mesopotamia, un rey del imperio neobabilónico, y es Nabucodonosor II. Ustedes lo ven aquí en una estatua de bronce situada en Bagdad, y esta parece que ha matado a un toro, a un búfalo, que parece también que está como descoyuntado en una especie de postura completamente antinatural, y es que lo que se está representando aquí es una escena simbólica. El toro, en el mundo babilónico, bueno, esto más bien es un búfalo, por cómo se le ve la cornamenta, pero bueno, el toro representaba la fuerza, la virilidad y lo salvaje. Con esta estatua, que por supuesto es moderna, pero bueno, sigue esa tradición de las estatuas babilónicas, lo que se intenta transmitir al que lo está viendo es que el rey está por encima del espíritu salvaje, del espíritu de la fuerza, incluso de la habilidad, está por encima de todo ello y de toda la naturaleza del bien y del mal. Es decir, es una especie de héroe, es una especie de casi semidios entre los hombres. Ustedes ven allí, en la otra fotografía, el río Tigris, de nuevo, a su paso por Bagdad. Bueno, pues yo creo también que hay ciertas personas, o ciertos personajes, mejor dicho, que no se pueden obviar si hablamos de Mesopotamia. Y yo creo que el primero de ellos, ineludible completamente, es Gilgamesh, rey de Uruk. No voy a contar la epopeya de Gilgamesh entera, porque es muy larga y tampoco viene demasiado al caso, pero bueno, les voy a contar más o menos los puntos clave. Gilgamesh era el rey de Uruk, es una ciudad que existe hoy en día, en ruinas, claro, pero existe, se puede visitar Uruk. Se dice que era una ciudad con la que ninguna podía compararse sobre la faz de la tierra, y se cuenta una historia muy curiosa en la que, bueno, pues era una especie de rey despótico por encima, lo que hemos dicho, del bien y del mal, por encima incluso de las fuerzas de la naturaleza, y que, debido a esto, los dioses decidieron crearle un igual, para que las fuerzas se compensaran. Bueno, ese igual, Enkidu, un ser que era una especie de medio animal y medio ser humano, por avatares de la historia, que no vienen tampoco demasiado al caso, se encuentra con Gilgamesh y tras una pelea en la que tiemblan las montañas y la naturaleza se estremece, al final descubren que son iguales. Y eso los lleva a una profunda amistad, que los lleva, a su vez, a buscar juntos el secreto de la inmortalidad. ¿Por qué busca el secreto de la inmortalidad? Porque Gilgamesh, que no era para nada una persona vulnerable, sino que hemos dicho que estaba por encima de todas las fuerzas de la naturaleza y del bien y del mal, ve que su amigo, el que estima a partir de ese momento como un igual, enferma, que es Enkidu. Y no solo enferma, sino que muere. Y se da cuenta de que él un día también morirá. Y esa idea le persigue y quiere ser inmortal, quiere alcanzar el elixir, podemos decir, de la eterna juventud. Tras una serie de aventuras en las que va a hablar con un hombre que sobrevivió al gran diluvio, le dice que lo que tiene que hacer es coger una especie de pequeña plantita que surge en el fondo del gran abismo azul, comerla y obtendrá la inmortalidad. Con la mala suerte de que cuando tras un montón de peripecias y de aventuras Gilgamesh coge la planta y ya completamente exhausto sale a la orilla del río, podemos decir un río, quizá ese abismo azul era el Éufrates, 40 metros, o quizá era el océano, quién sabe. Sale a la orilla de esa masa de agua y completamente exhausto decide tomarse un pequeño descanso y en ese momento una serpiente viene, toma la planta y se la come. Y Gilgamesh vuelve a su casa derrotado y sabiendo que no podrá alcanzar nunca la inmortalidad, pero de hecho la alcanzó, porque hoy en día estamos hablando de Gilgamesh aquí. Y yo creo que el secreto de la inmortalidad no está en ninguna planta, ni está en ninguna solución mágica, sino que es la escritura. Si la historia de Gilgamesh no se hubiese escrito en esas tablillas cuneiformes, hoy en día no sabríamos quién es él. No estaríamos hablando de esa historia que es, podemos decir, la primera epopeya de la humanidad. Bien, también tenemos una serie de manifestaciones artísticas que a mí me parecen únicas, y esto es una opinión.
Yo he estado en Egipto 2 veces, le tengo mucho cariño a Egipto, tengo muchos amigos en Egipto. Egipto me parece un país fabuloso en cuanto a la historia, a la gente, a la gastronomía. Tiene sus defectos, como todos los países, pero me encanta. Y sin embargo, yo creo que las manifestaciones artísticas, por ejemplo, de los lammasu, de esas criaturas apotropaicas, es decir, que ahuyentaban los malos espíritus, esos toros androcéfalos con cabeza de hombre, alados, que se situaban en las puertas de los palacios o que se situaban en las puertas de las ciudades para ahuyentar, como hemos dicho, los malos espíritus, desde luego no pueden compararse con las figuras estilizadas, suaves, casi sin detalle en muchas ocasiones del arte egipcio. Y como les digo, esto es una opinión, pero me gustaría enseñarles los detalles de la barba del lammasu, los detalles, por ejemplo, que no sé si lo ven de aquí, de la fisionomía del gemelo de la pierna del genio protector. Es decir, no tiene comparación con otros artes de la región, sí, el arte asirio, por ejemplo, el arte babilónico, pero si nos salimos de esa región es muy difícil encontrar algo tan antiguo con tal grado de detalle. Estas imágenes que están viendo ustedes, estas estatuas fabulosas, están en el Museo Iraquí de Bagdad, que lo visité casi en completa soledad, porque bueno, el turismo en Irak es, por suerte o por desgracia, es bastante escaso, y bueno, pues es una experiencia verdaderamente increíble. Creo que otro punto, si hemos dicho que Gilgamesh es ineludible como persona, como personaje, como lugar geográfico es también ineludible Babilonia, obviamente, Babilonia la Grande. Yo tuve la suerte, esta vez sí es una bendición, podemos decir, de visitar Babilonia en completa soledad. En completa soledad. ¿Por qué? Yo tengo, por donde voy pasando, voy dejando amigos, gracias a Dios, y bueno, pues en Irak tengo una serie de amigos y de amigas. Yo fui a visitar Babilonia con una amiga, con Kuflein, que es a su vez hermana de otra amiga mía. Sin embargo, cuando llegamos a la puerta de las ruinas de Babilonia, que es la puerta de Ishtar nueva que han construido para que se asemeje a la antigua, la puerta estaba cerrada. Babilonia estaba cerrada ese día. Sin embargo, gracias a una serie de contactos que tienen mis amigos allí, y que el contacto es nada más y nada menos que el arqueólogo de las ruinas de Babilonia, el señor Ali, pudieron abrirme las puertas, o la reja, que franquea la puerta de Ishtar moderna de Babilonia. Y cuando se levantó la verja, que es una verja de hierro, de la puerta de Ishtar, pues bueno, pude visitar y pude entrar a las ruinas de Babilonia completamente solo. Es decir, se abrieron para mí. Ustedes van a ver las fotos, que estoy solo, efectivamente. Es verdad que se quedaron las puertas abiertas, quizá entró alguna familia, pero se abrieron expresamente para que yo pudiera entrar y se lo agradecí pues muy mucho a mi amiga. Cuando ustedes van a Babilonia, lo que se encuentran es esa especie de erial medio desierto, con una suerte de plantaciones de palmeras, pero muy al final, todo cubierto de jaramagos. Es decir, uno no tiene la sensación de que eso sea nada interesante. Sin embargo, debajo de todo eso, porque Babilonia está muy poco excavada, se encuentran las ruinas de la antigua Babilonia. Ustedes van a ver ahora una serie de construcciones francamente enteras. Es decir, ¿cómo se ha mantenido en el tiempo esto también? No se ha caído ni siquiera una almena. Es un poco sospechoso. Efectivamente, esto no es de época babilónica, ni mesopotámica, ni nada. Esto sí. Es decir, Babilonia actualmente está como aquello, debajo del suelo y destruida. Sin embargo, en los años 80 del siglo pasado, muy a finales de los años 80, Saddam Hussein, una persona de la que hablaremos a continuación, decidió que si Nabucodonosor II se construyó un palacio en Babilonia, pues él no iba a ser menos. Y él iba a reedificar el palacio de Nabucodonosor y además se iba a construir un nuevo palacio en uno de los oteros que dominan las ruinas completamente o casi completamente destruidas de Babilonia. Y no me lo estoy inventando y les he traído la prueba. La prueba es esta. En uno de los muros del Palacio Norte de Babilonia, un lugar con ecos bíblicos, donde sucede la historia de Daniel, donde aparece aquella escritura, podemos decir, escrita por la mano de Dios, que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsim, ha sido medido, ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso y serás entregado a los persas. En fin, todas esas historias de la Biblia suceden en estos lugares. Como les decía, en uno de los muros del Palacio Norte hay un ladrillo con una serie de frases en escritura cuneiforme. Básicamente lo que dice ese ladrillo es que yo, Nabucodonosor II, levanté este palacio, levanté estos muros y levanté los templos en honor a los dioses tal, en honor a mi nombre y para la posteridad. Y si uno se desplaza 1 metro, se encuentra otro ladrillo exactamente igual, idéntico, del mismo material pero moderno, con una escritura en árabe.
Y lo que pone ahí es lo siguiente. En época de Saddam Hussein, el victorioso, presidente de la República, constructor del renacimiento de su civilización, alabado sea Dios, gran protector de Irak, se volvió a levantar este palacio, el Palacio Norte del que hemos hablado, en el 1409 después de la Égira, año 1989 después de Cristo, palacio que fue construido por el rey Nabucodonosor II en los años que reza. Es decir, si Nabucodonosor lo hizo, yo no voy a ser menos. Y tenemos la prueba fehaciente en los ladrillos del Palacio Norte. Efectivamente, como les decía, la puerta de Ishtar, a la que he hecho referencia y que me abrieron a mí expresamente, no es la puerta de Ishtar. La puerta de Ishtar actualmente se encuentra en Berlín, en un museo, y lo que encontramos en las ruinas de Babilonia es una copia, más pequeñita, más barata, es decir, no está hecha de ladrillo vidriado, está hecha de ladrillo pintado. Pero bueno, yo creo que la magia de la ruina y la magia de la historia no es solamente el hecho de que esa sea en realidad la piedra por la que pisó, por ejemplo, Nabucodonosor II, sino el entorno, el aire de Babilonia, la luz de los atardeceres sobre esos ladrillos azules. Yo creo que eso no está en el museo, efectivamente, de Berlín. Uno puede ver la puerta, que es, pero no tiene el entorno. Así que bien puede decirse que esa es la puerta de Ishtar. Una copia, pero bueno, uno siente que está atravesando aquellas mismas galerías y aquellas mismas, podemos decir, pasillos procesionales en los que pasaba el rey babilónico. Y aquello es también, obviamente, algo reconstruido por Saddam Hussein, más o menos como a él le apeteció, es decir, no se sabe si ese muro medía 10 metros, 15, 20 o 2, eso nadie lo sabe. Más o menos lo construyó como a él le pareció, le puso unas almenas allí decorativas, pero se sabe a ciencia cierta que este era el salón del trono de Nabucodonosor II, dentro del Palacio Norte, y que este pedestal en el que ustedes me ven a mí sentado era el lugar en el que se situaba el trono del rey de Babilonia. Es un lugar, como digo, con ecos bíblicos, pero no solamente ecos bíblicos, sino ecos históricos, digamos, muy marcados y de sucesos de la historia realmente claves, como el que sucedió en el 10 de junio del año 323 a.C. En aquellas ruinas, hoy absolutamente, pues, muy mal mantenidas, por desgracia, perdía la vida, prematuramente, Alejandro Magno. Alejandro Magno murió en Babilonia a la edad de 32 años, le quedaba un mes para cumplir los 33, y en aquellos muros, hoy reedificados, relevantados, podemos decir, si me permiten la expresión, perdió la vida el hombre que, según muchos estudios y muchas revistas de historia, fue el hombre que mayor huella dejó en la historia de la humanidad, dejando u obviando personalidades religiosas, que claro, se salen un poco de nuestro ámbito de análisis, pero personas, y quiero decir históricas relativas solamente a la historia, se dice que Alejandro Magno es la persona que mayor huella y que mayor marca ha dejado en lo que hoy conocemos como el mundo occidental. Cuando uno pasea por aquellas ruinas, como le digo, sobre todo en la parte reedificada, se encuentra, maravillas como esta. El león babilónico, que ustedes lo ven ahí, bueno, pues una cosa bastante modesta, pero cuando uno lo presencia en vivo es realmente imponente, es enorme, las proporciones son absolutamente brutales, y lo que está haciendo ese león ya con el rostro, digamos, erosionado por la historia, es pisotear a los enemigos del rey babilónico, del imperio babilónico, que están efectivamente debajo de las patas. Es lo mismo que habíamos visto antes con el rey Nabucodonosor II pisando al toro. Es decir, el rey pisa a los enemigos, no solo a los enemigos, sino a las fuerzas de la naturaleza y a todo lo que se le oponga o todo lo que se le resista. Y aquel teatro que ustedes ven tan impecablemente construido, que parece que fue acabado antes de ayer, pues es un teatro helenístico. Lo construyeron los hombres de Alejandro Magno. Cuando yo entré allí con esta amiga que les digo, había pues un trabajador que me dijo, donde estás pisando ahora, hacían sus juegos, hacían sus prácticas deportivas y sus entrenamientos, hacían sus espectáculos teatrales los hombres de Alejandro. Bueno, efectivamente, en ese suelo no, quiero decir, ese suelo es un suelo acolchado de goma y las gradas están relevantadas y aquella tribuna es la tribuna de Saddam Hussein, donde a él le gustaba sentarse para ver todo desde un buen ángulo, pero está levantado encima del teatro helenístico de Babilonia. Y bueno, esto está siempre el eterno debate de si un puente, bueno, del barco de Teseo, si un puente sigue siendo un puente porque lo seguimos manteniendo, como el puente romano de Córdoba,
Queda muy poco del original, pero bueno, sigue siendo un puente, lo seguimos cruzando. Yo lo sigo cruzando todos los días para ir a la universidad. O, si es preferible, dejar la ruina como tal para mantener lo que un día fue. Como les decía también, hay ecos helenísticos en todo el mundo mesopotámico, como este, el arco de Cosroes. Josroes, le dice en árabe, el arco de Cosroes para nosotros. Es algo absolutamente increíble. El arco en sí no lo pude fotografiar porque, como ven, ya estaba haciéndose de noche. Me pude entrar también gracias a contactos. Eso de noche está cerrado, obviamente. Así que el arco en sí no lo pude fotografiar, pero bueno, esto es la parte lateral del arco. El arco es un absoluto prodigio de la construcción. Se levantó en el siglo VI después de Cristo, en época sasánida, y se puede decir que es un prodigio, como hemos dicho, porque no se apoyaba en nada. Es el mayor arco de la arquitectura antigua que no se apoya en un edificio, que no tiene ningún tipo de sostén, sino que está en sí mismo sostenido por su propia estructura. El río Tigris lo hemos visto en aquellas noches de luna llena de Bagdad. Bien, a continuación vamos a abordar un aspecto de Irak y del mundo que a mí me parece muy interesante, que son las religiones, que yo creo